Se está mostrando una compuerta de forma parabólica que cuenta con 2 metros de profundidad. Está pivoteada en el punto O. Las constantes C, D y H adoptan los valores de 0,25 metros al menos 1, 2 metros y 3 metros respectivamente. Entonces, para iniciar, solamente calculamos las fuerzas verticales y horizontales de vías de fluido. Empecemos calculando la fuerza horizontal. Esto sabemos que se determina tomando la presión en la centroide de una proyección vertical y multiplicándola por su respectiva área. Entonces aquí está la proyección. De esta proyección requerimos conocer en primer lugar lo que es el HC. Esto para poder calcular la presión. La presión se calcula tomando el HC y multiplicarlo por la densidad de fluido. Y finalmente todo va a estar regido por el área. El área no sería nada más que tomar el ancho de la compuerta y multiplicarlo por la altura de la proyección. Para ese caso D, entonces W por D nos darán lo que es el área. W adopta un valor de 2 metros, mientras que D, la altura de la compuerta, al menos donde aparece nivel de agua, también adopta un valor de 2 metros. Entonces el área de esa proyección adopta un valor de 4 metros al cuadrado. El HC vemos que es la altura desde la superficie a la mitad de la proyección. Si la altura total es de 2 metros, el HC o la altura de la centroide, que sería la mitad de la altura total, adoptaría un valor de 1 metro. Entonces con estos datos nosotros podemos empezar a trabajar. La presión en la centroide se calcula tomando la densidad, que para este caso 9,81 kilonewton por cada metro cúbico por el HC de 1 metro, por lo que la presión adopta un valor de 9,81 kilonewton por cada metro cuadrado, es decir, kilopascales. Este es el valor que adopta la presión en la centroide. Entonces, la fuerza horizontal no es nada más que tomar la PC de 9,81 kilopascales y multiplicarlo por el área, que para este caso sabemos es de 4 metros. Entonces la fuerza horizontal adopta un valor de 39,24 kilonewtons. Con ese valor ya tenemos conocida la fuerza horizontal. Respecto a la fuerza vertical, vamos a echarle una mano primero del dibujo. Al final, todo esto viene siendo la compuerta y este viene siendo el bloque de fluido. Habíamos dicho previamente que la fuerza vertical era una suma o resta vectorial entre una fuerza dada por una presión y el peso del bloque de fluido. Cuando el fluido se encuentra encima de la compuerta, lo que nosotros hacíamos era una proyección en donde el peso del bloque de fluido era todo este que se encontraba hasta el área de la proyección que nosotros creábamos y que sobre el área de proyección nosotros colocábamos la fuerza Y, causada por la presión en la superficie y el área de esa proyección. Pero podemos ver que el valor de la fuerza Y vendría siendo cero, ya que en este punto, en esa superficie, no contamos con un bloque de fluido, a diferencia de otros casos en donde el bloque de fluido mantiene un volumen constante conforme subimos. Algo de ese estilo. Entonces, en vista de que no contamos con esto, la fuerza vertical no es nada más que el peso del bloque de fluido, lo que es equivalente al volumen del bloque de fluido multiplicado por el peso específico, o a su vez el producto del área transversal, el ancho de la compuerta y finalmente el peso específico. En este punto, nuestro deber es calcular el área transversal. Entonces vamos a echarnos mano de la figura. Nosotros sabemos que el área se calcula integrando el diferencial de área, mismo diferencial que nosotros creamos en base a un rectangulito situado sobre el área que nosotros queremos integrar. En ese caso se situaría sobre toda esta superficie. Entonces todo este relajito viene siendo el diferencial de área. Este diferencial de área sabemos que no es nada más que el área de este rectangulito, en donde la altura, al ser paralela al eje Y, podemos tomarla como un pequeño diferencial en Y, y la base, al ser paralela al eje X, podemos nosotros decir que es puramente variable, que conforme avanzamos en Y, contaremos con una base X diferente. Entonces el diferencial de área es tomar la base por la altura. En este punto podemos observar la función. Sabemos que el modelo matemático que representa esta curva está dada por una constante c multiplicada por la variable x al cuadrado, una parábola. De aquí nosotros podemos despejar lo que es x. Entonces c pasa a dividir a y esa potencia pasa al otro lado como raíz. Entonces cx adopta el valor de la raíz de y entre la raíz de c. O a su vez, 1 sobre raíz de c por y a la 1 medio. Este valorcito de x nosotros podemos reemplazarlo aquí y el diferencial de área entonces adopta el valor de primero 1 sobre raíz de c por y a la 1 medio de y. Y ese diferencial de área finalmente podemos reemplazarlo en nuestra integral. Entonces el área adopta un valor de la integral de 1 sobre raíz de c y a la 1 medio de y.
Aquí nosotros debemos conocer los límites de integración. En vista de que estamos integrando respecto a y, habría que ver cuáles son los puntos inicial y final de la integral dada. Entonces integramos desde este punto hasta este punto. En ese punto y sabemos que vale cero y en este otro punto y sabemos que vale d. Dicho esto, la integral va de cero a d, por lo que podemos empezar a integrar. Entonces tenemos 1 sobre raíz de c fuera de la integral en vista de que es una constante y dejamos y a la un medio con respecto a y. Esa integral se puede hacer fácilmente. La integral de y a la un medio no es nada más que tomar y a la un medio más uno, que serían entonces 3 medios, y todo esto dividido entre 3 medios, evaluado por supuesto entre cero y d. Esos 3 medios nosotros podemos dejarlo como 2 tercios de y a la 3 medios, y al evaluar entre cero y d, la evaluación en cero, por supuesto, queda cero. Entonces el área se define como 1 sobre raíz de c por 2 tercios de d a la 3 medios, o en su defecto, 2 sobre 3 raíz de c por la raíz cuadrada de d al cubo. Este entonces viene siendo el modelo matemático que nos permitirá describir el área en función de d y de c. En ese punto solamente resta reemplazar los valores. A entonces es 2 entre 3 por la raíz de c, que es 0,25, por la raíz cuadrada de d, 2 metros al cubo. Entonces tenemos 2 entre 3 por la raíz de 0,25 a la menos uno, que viene siendo 0,5 metros a la menos uno. Todo este relajito por la raíz cuadrada de 2 al cubo, que no es nada más que 2 raíz de 2 metros. Entonces apartado queda como 4 tercios, 1 sobre metros a la menos uno, que nosotros podemos agarrar y subirlos hacia arriba para que queden como metros, multiplicado por 2 raíz de 2 metros también. Y finalmente el área adopta un valor de aproximadamente 3,77 metros al cuadrado. Esta viene siendo el área transversal, así que vamos a guardar ese valorcito para continuar. Dijimos entonces que la fuerza vertical es tomar el área transversal de 3,77 metros al cuadrado por el ancho de la compuerta que venga. Para este caso son 2 metros. Y finalmente por el peso específico, que sabemos son 9,81 kilonewtons entre metro cúbico. Entonces la fuerza vertical adopta un valor de 74 kilonewtons. Ya para calcular la fuerza resultante, bastaría con hacer una suma vectorial de la fuerza horizontal con la fuerza vertical. Esto es entonces tomar la magnitud de 39,24 kilonewtons, elevarlos al cuadrado y sumarle los 74 kilonewtons. De esta manera, la fuerza resultante adopta un valor de 84 kilonewtons. De esta manera resolvemos ese ejercicio hasta el momento.